¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre este tip de poder, pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento, mi nombre es Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y como te dije previamente, en esta ocasión tengo un tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido y lo estoy tomando del libro What Are You Doing With Your Life? En español podría ser ¿qué estás haciendo con tu vida? De su autor, Jiddu Krishnamurti. Un libro que nos va a dar respuestas a preguntas difíciles y sobre todo quizá nos va a generar cierto conflicto, cierta controversia, porque no es la respuesta habitual a grandes temas como es la felicidad, como lo es el propósito, como es la inteligencia, entre otros elementos. Este libro, en pocas palabras, a mí se me hace excelente como un libro de fin de año para que replantees muchas cuestiones que puedes tener y entiendas que muchas veces la visión que nosotros tenemos de las cosas es así de estrecha, por nuestro condicionamiento, por nuestro entorno, por la situación que hemos vivido. Entonces, vemos el mundo no como es, sino como este condicionamiento nos dice que es. Este libro nos lleva a cuestionar eso y muy posiblemente a romper este tipo de sistema de creencias limitantes. Es importante que te hagas saber que al momento de estar haciendo este tip de poder, el análisis completo de este libro aún no se encuentra liberado, por lo que la información que te voy a compartir resulta de tu interés. Te invito a que comentes debajo o bien vayas a la pestaña comunidad y votes por este libro si es que se encuentra en la terna. Será tu participación, serán tus comentarios lo que me ayude a decidir si se convierte en el siguiente análisis en ser liberado en el canal. Bien, entramos entonces en materia sobre este libro, sobre todo para validar si es que es de tu interés. Como te dije en la introducción, este libro realmente nos lleva a cuestionarnos. ¿Es sabiduría para el buen vivir? Y en los tiempos donde nos encontramos creo que vale mucho la pena. Si bien el autor vivió hace ya bastante tiempo atrás, es importante que sus principios y fundamentos siguen estando vigentes y para muchos viene siendo una especie de, no sé cómo llamarlo, pero como profeta o como algo relacionado a un impacto, digamos, espiritual muy fuerte. Sin embargo, gran parte de ese conocimiento también va hacia la vida práctica. Esto es importante que lo sepas porque va a poner en tela de juicio mucho de los sistemas que actualmente tenemos, sistemas de creencias limitantes. Y estos sistemas de creencias limitantes, pues, nos hacen ver el mundo, como te dije inicialmente, de una forma muy estrecha, muy pequeña, y nos ahogamos en un vaso de agua. Por lo que la clave es que nosotros empecemos a desarrollar un pensamiento ecléctico de las cosas, tener apertura y entonces ir ajustando nuestro estado mental hacia algo que realmente funcione para nosotros, porque estamos tan bombardeados de información que no sabemos, como te he dicho muchas veces, a quién creer y de pronto nos perdemos muy fácil y seguimos muchas figuras de referencia que si lo analizas puedes empezar a dudar de por qué es que lo haces. Y esto viene siendo uno de los puntos que este libro trata y de hecho es el que voy a tomar como tip de poder. Porque en sí vamos a hablar del propósito, pero bajo un esquema muy distinto. Según el autor, el propósito en sí de la vida es la vida misma. Siempre estamos tratando de buscar respuestas a todo, de encontrarle sentido a todo, ¿cierto? Entonces mi propósito es generar esto, mi propósito es impactar de esta forma, mi propósito es realizarme de esta manera, etc. ¿Está mal? No lo creo. Sin embargo, la visión de este autor nos lleva a replantear realmente cuál es nuestro propósito, por qué nos obsesionamos tanto con cosas que al final radica más en el control que en el hecho de fluir. Y creo que tiene mucha razón, porque cuando nos preguntamos en sí cuál es nuestro propósito, el autor dice que desde ese momento la pregunta es errónea, porque no se trata de descubrir el propósito o de descifrarlo, sino más bien de vivirlo.
Es decir, la vida misma nos coloca ya en una situación en la cual, si nosotros tenemos la apertura suficiente, podríamos fluir en torno a ella y en lugar de estar siempre cuestionándonos mil cosas, empezar a disfrutar lo que tenemos, en las circunstancias en las cuales las tenemos. Porque lo que sucede actualmente es que los medios sociales, sobre todo, nos dicen cómo tendríamos que vivir la vida, qué es lo bueno, qué es lo aceptable, qué es aquello que tendríamos que pensar, cómo tendríamos que vivir. Y si no vivimos en torno a ello, somos perdedores, somos personas rezagadas, somos personas que no valemos, etcétera. Es decir, nos han infoxicado, como dice un amigo, es decir, nos han ya bombardeado tanto de información que empezamos a perder la esencia de las cosas. Entonces, por eso es importante que replantear esta cuestión del propósito, y te lo digo por experiencia personal. Yo soy alguien que trata mucho este tema del propósito de vida y lo he ido depurando a lo largo del tiempo, y cuando llegué a este punto realmente me hizo bastante sentido la forma en la cual lo coloca, porque creo que todos, de alguna forma u otra, cuando empezamos a hacer este tipo de preguntas, es posiblemente porque la vida no nos sabe. Estamos aburridos, estamos, digamos, desanimados, estamos buscando algo que nos ayude a escapar de todo esto y empezamos a hacer este tipo de preguntas en un sentido general. Habrá quienes sean mucho más intelectuales, más filosóficos y lo lleven a otro nivel, pero la gente de a pie, digámoslo así, pues simplemente empezamos a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, o por qué hacemos lo que hacemos, o cuál es el sentido de todo esto, cuando la vida, digamos, empieza a carecer de cierto sentido o estamos sumamente insatisfechos. Y lo que menciona el autor, que es muy importante, es que cuando nosotros estamos tratando de encontrar respuesta a esta pregunta de cuál es el propósito, normalmente nos enfrascamos en tratar de tener una hoja de ruta, es decir, respuestas. Y para esto, ¿qué sucede? Empezamos a seguir a diferentes ejemplos, a diferentes personas como referencias que nos den estas respuestas. Y pasamos tanto tiempo buscando la respuesta externa, es decir, siguiendo a tantas personas, que nos perdemos la esencia de la vida misma. Estamos siguiendo el camino de otros. Y algo muy importante que menciona el autor es que la vida es personal, la vida es íntima, la vida es de uno y nadie tiene la autoridad para definir qué es lo que le da sentido a tu vida. Ese viene siendo un punto trascendental, porque ¿cuántas veces no nos perdemos simplemente en seguir los lineamientos que la sociedad nos dice que hay que seguir? Seguimos lineamientos de dinero, de éxito, de estilo de vida, de salud, etc. Es decir, estamos buscando siempre como una aceptación social, y la gente que en este momento es admirada, nosotros replicamos o tratamos de replicar los pasos que ellos están haciendo y empezamos a vivir la vida en torno a sus términos. Y entonces a lo mejor empezamos a obtener este reconocimiento que estamos buscando, empezamos a cubrir, digamos, ciertas carencias internas. Sin embargo, muy posiblemente tarde que temprano volvamos a cuestionarnos y la vida no nos sepa, simplemente porque nunca hemos hecho el trabajo fundamental, que es definir a nivel personal, realmente de forma íntima, qué es lo que le da sentido a mi vida. Y la respuesta que manifiesta este autor es que la vida en sí misma es el sentido. La vida en sí misma es lo suficientemente rica, es lo suficientemente valiosa, nos provee de demasiadas experiencias como para tratar de cuestionar exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, algo que dice el autor es que cuando empezamos a cuestionarnos de esta forma, por lo regular, queremos escapar de nuestra vida. No nos satisface. Entonces, queremos encontrarle sentido, respuesta y demás por medio del escape, por medio de tener otro tipo de experiencias, distracciones y demás. Y dejamos de vivir la vida que en sí deberíamos haber vivido. Esto es duro porque muchas veces las personas pueden decir: es que yo no me voy a conformar con lo que tengo. Yo quiero más, yo busco otro tipo de experiencias, para mí esto no es suficiente. Y aquí la clave es poder matizar las cosas, porque, oye, que tú quieras superarte o que tú quieras tener una mejor calidad de vida no tiene nada de malo, es decir, vas a buscar estar lo mejor posible. Sin embargo, la causa raíz de esto es entender por qué lo quieres. ¿Lo quieres por algo propio o lo quieres por algo externo?
Algo externo me refiero por satisfacer expectativas de otros, por tener vacíos y carencias de forma interna que quieres cubrir de forma externa, o bien simplemente es porque es algo que está dentro de ti que realmente tienes que satisfacer. Son cosas muy diferentes, por esto te invito a que hagas el planteamiento y lleves a cabo esta reflexión, porque en estos tiempos, digamos, y sobre todo en esta coyuntura de fin de año, que es al momento que estamos haciendo este contenido, son momentos de reflexión, son momentos de planeación, son momentos de que nosotros definamos lo que queremos y muy posiblemente, quizá cada año estamos repitiendo las mismas cosas. Quizá el problema no sea de forma, sino de fondo. Y este concepto que nos manifiesta el autor en relación al propósito es la vida misma, prácticamente es la esencia del fondo. Y algo que me gustaría cerrar, que también manifiesta este autor, es que nosotros tendríamos que confrontar la vida que tenemos. Dice, es importante que podamos validar lo que sucede ante nuestros ojos. Y entonces, en lugar de buscar un objetivo lejano y tratar de escapar de la vida que tenemos, o bien encontrarle demasiado significado, deberíamos enfocarnos en entender por qué es así, ya que solo si nos enfrentamos a este anhelo de propósito, de certidumbre, de certeza, ¿sí? Enfrentando el por qué estamos buscando este tipo de respuestas y entender por qué la vida es así, es cuando empieza a tener sentido todo, ya que la vida en sí misma es hermosa, es valiosa, es fascinante, es misteriosa, por lo que debería ser suficiente. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto porque este puede ser un tema complejo, este puede ser un tema que puede incomodar y habrá personas que lo vean demasiado esotérico, lo vean demasiado metafísico, lo vean demasiado hacia otro tipo de índoles. Sin embargo, vamos entendiendo toda esta cuestión y vamos nosotros tratando de plantear qué es lo que funciona para nosotros. Te digo, la primera persona que puede poner en tela de juicio esto soy yo. De entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy una persona que se fundamenta mucho en esta cuestión del propósito e incluso tengo un libro relacionado a todo esto. Y nos lleva a cuestionar el sistema de creencias. ¿Vale la pena que esto lo podamos nosotros plasmar en nuestra propia realidad? Y empezar a entender que sabemos muy poco de las cosas. Dejar el ego de lado. Entender que quizá la concepción que tenemos del mundo es así de estrecha. Totalmente condicionada por el sistema de creencias y todo lo que nos ha pasado. Cuando empecemos a implementar este tipo de información, posiblemente podamos expandir nuestra visión de la vida misma y en lugar de tratar de escapar de ella, simplemente vivirla a plenitud como debería ser. Este nada más es un pequeño fragmento de lo que trata este libro porque nos habla de varios aspectos importantes. Nos lleva hacia la cuestión, por ejemplo, de la inteligencia y el intelecto. Nos lleva hacia la cuestión del aburrimiento. Nos lleva hacia la cuestión del condicionamiento. Nos lleva a la cuestión del ego, del yo. Nos ayuda a replantear muchas veces la forma en la cual hemos sido condicionados para percibir las cosas como las percibimos y cómo el hecho de hacer pequeños ajustes muy sutiles pueden expandir precisamente este estado mental para convertirlo más en crecimiento y no tanto en algo fijo. Todo esto y más trata este libro, por lo que te sugiero y te recomiendo que le des una oportunidad. Y si esto consideras que es para ti, entonces comenta debajo o bien ve a la pestaña comunidad y vota por este libro si es que se encuentra en la terna, porque eso es lo que nos ayudará a definir si se convierte en el siguiente análisis en ser liberado en el canal. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluye el reto de 60 a 100 y próximamente Revolución 180. Permanece atento. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguro de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y lo más importante, este fue un tip de poder. Un tip de poder de los expertos para que lo implementes de ya.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Domingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.